En ese, voy a decirlo así, auge o nuevo asentamiento o nueva reafirmación de una sociedad desigual con las mujeres, desigual con la mitad de la población, creo que solo podemos responder con más políticas de igualdad. Parece mentira que en el siglo XXI todavía tengamos a veces, ¿no?, que estar definiendo cuál es el espacio, cuál es el sujeto del feminismo, cuál es el sujeto de las políticas de igualdad y cuáles son aquellas cuestiones y aquellas prioridades y aquellas políticas que tenemos que desarrollar desde las instituciones. Y para esto la Escuela Feminista Rosario Acuña yo creo que es fundamental. Todas las feministas, seamos de la corriente que seamos, deberíamos pararnos un momento y empezar a confrontar ideas y dejar atrás los vetos y los intentos de veto y empezar a practicar la libertad de expresión. Da igual lo que hayamos leído, porque dentro de un rato nos van a decir que hemos dicho no sé qué cosa. Y da igual lo que digamos, ¿vale? Por tanto, mucha tranquilidad todas, ¿vale? Porque da igual lo que digáis, ellos van a decir lo que les dé la gana. Yo he notado que hay gente que quiere que no haya debate sobre cosas. Cada vez que un grupo humano en una política abierta quiere que algo no resulte ser objeto de debate, coge una venerable palabra médica, fobia, y la pone detrás de lo que quiere evitar, acusando a alguien de una insensata conducta irracional que está teniendo frente a algo sin que haya ningún motivo. Y ese algo tiene que defenderse de tu insensatez, impidiendo que sigas hablando de ello. Si no te gusta casualmente cualquier cosa que están haciendo, cállate que nadie te ha preguntado. Entonces tú no me estás diciendo que yo tenga ninguna fobia, me estás diciendo cállate, cállate. Y eso no entra dentro de tus atribuciones. Las atribuciones en una democracia es que se puede hablar de todo o casi todo. ¿Cómo lo haremos? Con orden y con respeto. Con respeto a las ideas, no a las personas. Las ideas pueden ser perfectamente no respetables. De hecho, nosotras y nosotros vivimos en una sociedad abierta porque nos hemos deshecho de una cierta cantidad de ideas poco respetables. A ver, el feminismo como teoría ha tenido que enfrentarse a una de las desigualdades más antiguas, si no la más antigua, en cualquier grupo humano. Una desigualdad en sí no es mala. Es peor el color rojo que el color azul o viceversa, son desiguales, no pasa nada. La desigualdad de varones y mujeres es que es una jerarquía desigual entre varones y mujeres, no es simplemente que sea desigualdad. Es que el polo positivo de la valoración está puesto en la parte viril y por lo tanto se supone que las otras han nacido para servir. Y para servir no a un individuo en concreto, sino a la virilidad en general. Si una sociedad no piensa de sí misma que es un contrato, no puede pensar que una jerarquía es injusta. Cuando una sociedad empieza a pensar de sí misma que después de todo esto es un contrato y que habrá que hablar los términos del contrato y hacerlos explícitos, es cuando puede empezar a pensar, pero las mujeres exactamente qué hemos contratado aquí. No hay ni una sola persona en esta sala que no esté en la defensa de los derechos civiles del colectivo LGTB y a favor de implementar las medidas pertinentes en la política pública en contra de la discriminación del colectivo LGTB. Esto es que es incuestionable. Es más, voy a decir una cosa. Antes de que existiera el movimiento LGTB como tal, el feminismo ya estaba en la defensa de los derechos del colectivo LGTB. Resultado sumamente clarificador lo que has dicho. Es decir, la agenda de la que el feminismo puede hacerse cargo es la agenda LGTB. ¿Por qué? Dice, porque sí, está bien presentada y es más, el feminismo se ha hecho cargo de ella. Y ya está. Pero, ¿alguien tiene problemas con la agenda LGTB? No. En este país, la verdadera preocupación del movimiento feminista sobre los riesgos de legislar bajo los parámetros de la teoría queer
aparecieron tras iniciarse la tramitación parlamentaria de la conocida como la Ley de Igualdad LGTB, cuyo nombre exacto, y me importa mucho remarcarlo, el nombre exacto es, o fue, Proposición de Ley contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género y Características Sexuales y de Igualdad Social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Utilizando esas legítimas reivindicaciones, hay sectores que están introduciendo algunos elementos que distorsionan y ponen o pueden poner, que es la reflexión que estamos tratando de hacer aquí estos días, en riesgo derechos adquiridos por el conjunto de las mujeres. Eso ya está. Es decir, este fue un debate que estaba en el Parlamento, pero en los parlamentos autonómicos ya se han aprobado leyes que ya han introducido la terminología queer en la legislación autonómica. La primera discrepancia en los debates de la ponencia surgió casi en el tercer párrafo de la exposición de motivos. ¿Por qué? Porque ahí aparecía una definición que incorporaba esa proposición en su exposición de motivos del concepto de género, defendiéndolo como, y cito, una categoría humana que puede estar en constante evolución. Bueno, tenéis ahí la redacción, no os la voy a leer, la tenéis ahí, pero me importa remarcar que estamos hablando, es decir, que es una definición que habla de que el género es una categoría humana. Introduce en la legislación una definición de género como categoría identitaria frente a la definición de género como categoría analítica o como constructo cultural, como se ha venido expresando tradicionalmente en los estudios feministas. La raíz de la opresión de las mujeres es haber nacido con vulva, motivo por el cual se nos impone un sistema de opresión llamado género o roles sexuales basado en el sexo. Que según los últimos estudios, por ejemplo, en la India, faltan 63 millones de mujeres por aborto selectivo, porque las familias no quieren tener niñas. Pero el sexo no es un dato de la naturaleza. El sexo no se asigna aleatoriamente ni caprichosamente. Es una categoría biológica concreta que se ve de inmediato. Es decir, suponer que hay un proceso de asignación. El proceso de asignación es el género, pero el sexo no es ningún proceso de asignación. A no ser en los escasísimos casos donde por la apariencia externa de los órganos digas, pues no sé. Es decir, el problema aquí no es la asignación del sexo, es la asignación del género. Esto lo hemos tenido claro. Sin embargo, el término, la expresión que aparece en la ley tiene que ver con la de asignación del sexo al nacer, como si esto fuera una cosa optativa. Una norma que elimine el hecho de que la especie está sexuada, que elimine el sexo como categoría que clasifica, estaría eliminando como factor el principal indicador que permite identificar la opresión y la discriminación por razón de sexo. No sé si os dais cuenta que ya no utilizamos esta expresión. Ahora hablamos todo el tiempo de opresión y discriminación por razón de género. No. El feminismo ha hablado tradicionalmente de la opresión y la discriminación por razón de sexo. Y nos han dado la vuelta sin darnos cuenta. El feminismo como teoría política pretende transformar la realidad y la única manera de transformar la realidad es abolir la categoría sexo-género, ¿vale? Por lo tanto, ese es el planteamiento del feminismo. Y en ese planteamiento, el género se utilizó, por supuesto, como una categoría de análisis, como una categoría hermenéutica, pero también el feminismo, y ahí sí es verdad que quizá empieza a nuestra debilidad, no sabíamos que iba a llegar al momento en el que estamos. También aceptamos, como lo de pulpo, animal de compañía, aceptamos que género se utilizara como sinónimo de feminismo, porque en términos pragmáticos el feminismo como teoría política que es,
percibió rápidamente que era más fácil colar políticas feministas. Pienso en los países de América Latina. Era más fácil colar políticas feministas en países de América Latina y en estructuras académicas españolas que poner escuela, por ejemplo, feminista. Este asunto de esa, ¿no? De ese marco mental que no acepta, ¿no? Simplemente que hay individuos más activos, más trastos, más sensibles y que al final logra imponer a los niños la coraza, y ahí me parece muy importante el tema de cómo se construye la masculinidad, videojuegos, fútbol, pornografía, etcétera, etcétera. Y a las niñas este síndrome ¿no? ñoño del aprincesamiento. Ustedes ven esto, ¿no? Pues esto es una presentación de la virilidad masculina en el siglo XVII. De toda manera, que sepan los pocos varones aquí presentes que si no tienen unas buenas medias blancas, con unas buenas ligas rojas, con unos zapatos de tacón colorado, con su buen lazo, y son capaces de echarse esta fourrure alrededor de terciopelo azul eléctrico, ni son viriles ni nada. ¿Vale? O sea, las presentaciones, un mínimo conocimiento simplemente de la historia de la imagen, a veces nos puede señalar algo tan simple como esto. El rosa y el azul son de ayer. No podemos fijarnos en el rosa y el azul, que es un producto de los años 50, para calcular que Adán y Eva, ya en el paraíso original, pintaban de esos colores el lugar donde iban a acostarse. Menudo era. Vamos, como para poner en duda su virilidad. Este hombre que tenía todo un pabellón para sus favoritas en Versalles. A mí no me gustaban los vestidos, me gustaba correr con mis hermanos y jugar con ellos. Eso significa que tenía absolutamente todos los síntomas que a esas edades se pueden tener como expresión de rechazo al género asignado. No me gustaba el papel que representaba mi madre y no lo quería para mí. Luego, cuando me hice mayor, me di cuenta que ella tampoco lo quería para ella. Lo que quiero decir es que hay muchas niñas que muestran incomodidad y rechazo a usar faldas, a jugar con las muñecas, a llevar el pelo largo, a llevar pendientes, a pintarse las uñas, a maquillarse, a llevar collares, a caminar con zapatos que sujetan su peso sobre un palito de 10 centímetros. Que hay niñas que no son románticas, incluso hay niñas que no quieren ser madres, incluso. Ese rechazo a que su condición de mujer se convierta en una condición social adversa para ellas, no genera rechazo de su condición biológica, sino de las condiciones sociales que construyen esas diferencias que las relegan. La incomodidad con el sexo no es lo mismo que la incomodidad con el género. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Creo que sobre lo primero no hay conflicto teórico. Ni el feminismo tiene conflicto con las personas transexuales. Mientras que existe gran preocupación sobre cómo se viene legislando respecto a lo segundo, cuando se confunde que los malestares de género no vinculan con la incomodidad con el propio sexo. ¿Y cuál ha sido el objetivo del feminismo frente a todo esto? Lo hemos visto, liberarse de la biología como destino, construir nuestra propia identidad y además lograr la igualdad y la emancipación. Para esto nos hemos pertrechado de diversos conceptos. Quiero que recordemos simplemente algunos puntos fundamentales de dónde viene esa idea de género. ¿Cómo hemos reaccionado los feminismos con respecto a ese proceso del género que nos ha servido bien para conceptualizar diversas cosas? El feminismo de la igualdad lo que ha dicho es tenemos que liberarnos de ese género. Es más, desde el feminismo de la igualdad nunca acabó de ser bien recibido el término género porque obstaculizaba o tapaba de alguna forma el término feminismo. El feminismo de la diferencia de alguna manera profundizaba en el género, pero obviándolo, profundizaba en esa resignificación de la biología
y después sus prolongaciones como la sororidad, la matria, el ecofeminismo, la maternidad, apego. Y finalmente el queer o el transfeminismo que dice, pues juguemos con el género. Ahora, no es lo mismo liberarse del género que jugar con el género. Y esto va a ser importante. Encontrarse a través de los juegos del género por medio de la performatividad. En otros sitios son ellas las que hacen las cabañas y dicen que no se pueden meter en un lago a pescar porque se mueren los peces, porque la menstruación ya se sabe lo mala que es. O sea, es decir, como todas estas cosas pasan, como las atribuciones son tan diferentes, a esas atribuciones y sus normativas las llamamos género. Pero otra cosa es tomar eso y llevarlo a unos contextos diferentes, que es los contextos del deseo. Y decir, no, género es aquel dispositivo elemental de tu personalidad que va a dirigir tus opciones sexuales y tus gustos. ¿Queremos realmente liberarnos de ese género? ¿Queremos construir un feminismo posgénero o estamos enjugazados con la maravilla que es representar diversas actitudes? Como se ha convertido de alguna manera en algo académicamente muy difundido, artísticamente también, cabe el equívoco de pensar que es la fase única superior del feminismo en la actualidad, y ese, a mi modo de ver, es el error. O sea, es una teoría con unas preocupaciones, con un desarrollo interesante, con confluencias muy importantes en determinados momentos con el movimiento feminismo, con desencuentros en otros momentos, pero es otra cosa diferente. Me niego de manera radical a utilizar la palabra transfeminismo para algo que no trasciende nada, sino que lo único que hace es perpetuar los estereotipos y que, digamos, es la última ideología de moda que va directamente contra el feminismo. Por eso le llamo generismo. Cuando digo generismo es que realmente hay un movimiento político reactivo que, tomando la categoría género, va directamente a la línea de flotación del feminismo. Es más, si el feminismo, desde esos 4 siglos que nos acompañan, ha consistido realmente en una teoría política que ha intentado desactivar la categoría sexo y género, hoy nos encontramos con un movimiento reactivo que precisamente lo que pretende es fijar de manera absoluta el género y, por lo tanto, como tú decías hoy por la mañana, mantener vivos lo que signifique, que quiera que signifique, lo femenino y lo masculino. ¿Vieron a muchos y muchas queer o gentes de estas en la manifestación del Tren de la Libertad? Estaban en primera fila, ¿verdad? No había ni una, ¿verdad? ¿La agenda feminista les preocupa? Nada. No es su agenda. Es que el feminismo es muy importante en la democracia. Y es muy importante que siga siendo lo que es guardián de la igualdad. Y cualquier cosa que se presente bajo el término feminismo tiene que poder ser analizada. No vale con decir, es que el feminismo es muy diverso. Dice, lo será el suyo, el mío es... Cuando se habla de que las mujeres, el sujeto del feminismo, ha quedado pequeño y es excluyente porque deja fuera a tal, las bolleras, las trans, las putas, las del velo, las que ganan poco, las que no van a la uni, las que grindan, todas son mujeres. Luego, o sea, tenemos el concepto de mujer, las mujeres somos diversas. Luego, el concepto de mujer incluye muchas diversidades. Hay un juego falseador en este razonamiento, porque entonces se dice, existe la diversidad, y dentro de toda la diversidad existe una diversidad que es ser mujer. No, o sea, la diversidad no es una más de las diversidades dentro del ser mujer. O sea, la mujer es y es diversa. Hace unos años, cuando las cuestiones referidas a las mujeres estaban dentro de asuntos sociales, si es que estaban, o dentro de la familia, la lucha era sacarlo de ahí y darle visibilidad, y que hubiera un instituto de la mujer, o un ministerio de la mujer, o una concejalía de la mujer.
si os dais cuenta, desde hace mucho se ha vuelto a perder la noción de mujer, y que lo que estamos viendo es que las mujeres estamos dentro de las instancias o la concejalía de igualdad y diversidad sexual, igualdad e inclusión, o diversidad sexual. Luego, entonces, esa trampa que habíamos visto en ese postulado, en esa afirmación del manifiesto transfeminista, vuelve a la administración. O sea, la mujer ha perdido, porque parece que es un poco antiguo, viejuno y reaccionario, la denominación de Departamento de la Mujer o estudios sobre la mujer, ¿no? Después eran estudios de género y después estudios de diversidad. Luego, en ese proceso hay una invisibilización y una anulación de las mujeres, frente a la cual creo que no podemos quedarnos calladas sin más. ¿Qué significa ser mujer? ¿Verdad? Que ha salido constantemente. Bueno, realmente yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Pero con carácter absoluto parecen saberlo de manera clara. A, el Vaticano. B, el determinismo biológico. Y C, la teoría transgénero queer. Vamos, que se lo saben de qué manera. Mucho mejor que las interesadas. Mucho mejor que las interesadas. Ahora nos dicen que no podemos volver a definirnos por nosotras mismas y que ya no somos mujeres, que somos mujeres cis. Porque ahora hay dos tipos de mujeres, las que nacemos con vagina y no nos identificamos como hombres, y las que nacieron con pene y se identifican con la feminidad. Voy a volver a la definición de lo que sería una mujer cis, ¿vale? Se define por contraposición identitaria a una persona transexual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que una persona cis es la que acepta los mandatos de género. Es decir, estoy cómoda con mi sexo y con el género que se me ha asignado. Yo lo que digo es que lo contrario a una persona cis es una persona feminista. El feminismo pone de manifiesto que la feminidad es cultura estereotipada y que por lo tanto el género no es parte de la naturaleza humana. Cientos de agendas más vitales del feminismo, desactivar ese esencialismo biológico, ese determinismo biológico. Es decir, no olvidemos que cuando nos lanzan a la cara mensajes las activistas transgénero de que queremos defender la biología, y tú dices, tío, no te has leído. Y digo tío, porque son tíos. Tío, no te has leído nada del feminismo. Ahí sí que me has demostrado y me estás demostrando. Y a Nietzsche tampoco. Y a Nietzsche tampoco. No se nace mujer, se llega a ello. ¿A qué se refiere Beauvoir? Justamente es un enunciado existencialista contra el esencialismo. Es decir, ser mujer es una cosa que se aprende, se llega a ser. ¿En qué consiste? En otras formulaciones dirá, ser mujer es estar dentro de 1000 lazos tenues. Imaginen que cada norma fuera un hilo que ata a una persona de una determinada manera. Pues hay todo un capullo cerrado de esos hilos normativos que ser mujer consiste en aprenderse a normativa y cumplirla. No busquemos que debajo de esa normativa haya una especie de esencia natural. Hay un ser humano que ha aprendido toda una normativa, que es normativa de presentación, normativa del uso del intelecto, normativa del uso del espacio, normativa del uso del tiempo, normativa relacional, y que si ese aprendizaje suyo es bueno, representa lo que luego dirán, esa es una mujer. Saquemos conclusiones. Y la primera es, vale, pero entonces, igual que lo aprendo, lo desaprendo. Una. Dos, no estoy delante de una esencia, por lo tanto, semejante esencia no tiene por qué limitar mis libertades públicas políticas, ni mis capacidades, ni lo que yo aspire a tener, ni mi ambición.
ni mis méritos, ni nada de esto. Es decir, yo soy un ser humano, en último término, como todo ser humano, comparto con la idea de humanidad al completo, sin ninguna merma esencial en ninguna parte, y tengo derecho a la mitad de todo. Es decir, feminismo tercera ola. Tengo derecho a la mitad de todo. ¿A qué agenda, por lo tanto? Agenda de la plenitud de los derechos civiles y agenda de la paridad. ¿En qué? En todo. ¿Para qué? Para que se exprese un individuo libre, no las mujeres. No sé si me explico. El feminismo no sirve para que haya mujeres más mujerizadas en el mundo. Eso lo hará el mujerismo, si es que hay varios por ahí. El feminismo es una teoría política de la igualdad. ¿De la igualdad en qué? En la categoría de ciudadanía. ¿Qué te reduce? Te reduce a justamente el lugar en que dices yo soy un individuo humano, ¿vale? Si yo tuviera que resumir en pocas frases en qué consiste la teoría queer, es en lo que pongo ahí arriba, es el deseo el que produce realidad. Y a ese deseo que produce realidad, y que por lo tanto el deseo no es estático, es decir, porque tengamos en cuenta que el deseo no es estático, la voluntad deseante es una voluntad cambiante. Hoy deseo A y deseo B. Si tú concibes que el deseo construye realidad y que el deseo no es estático, es decir, sino que realmente está permanentemente en movimiento, lo que se va a producir es el nomadismo de género. Hay tantos géneros como personas. 7.000 millones de géneros, o muchas más, puesto que cada persona puede evolucionar en el entendimiento de su subjetividad y convierte, que es lo peor de todo, en irrelevante. Y aquí es fundamental esto, determinar qué tipo de relación es la que establece un yo con otros yoes. Es irrelevante. Y por lo tanto, si es irrelevante definir y determinar ese tipo de relación que establece un yo con otros yoes, lo que se convierte ya en confuso y difuso es poder establecer si ese tipo de relaciones son justas o injustas, dignas o indignas, de dominio o de sumisión. Para lo queer, la autodeterminación sexual es un fin en sí mismo. Y ese fin en sí mismo es ya de por sí lo relevante, aunque suponga, y esto es importante, considerar el propio cuerpo un bien de mercado. De ahí que la teoría queer sea favorable, porque como la autodeterminación sexual es un fin en sí mismo, por eso es aceptable que el cuerpo se convierta en un bien de mercado, y por eso es aceptable la pornografía, la prostitución, el alquiler de vientres, etcétera, etcétera. Es decir, si alguien lo decide, punto pelota, aquí se acaba. Por el contrario, para el feminismo, la autodeterminación sexual, esto es, las preferencias individuales, no pueden suponer, y eso lo tiene claro el feminismo, no pueden suponer un lastre para el logro social de la justicia sexual. Y ahí diferimos totalmente con la teoría queer. Si el sujeto no es un individuo y está en permanente transformación, no podemos elaborar una teoría política dada la imposibilidad de remitirnos a un sujeto global. No podemos. Según la teoría queer, no podemos hablar de un patriarcado universal. No existe, niega la existencia de un patriarcado universal. Consecuencia inmediata, ¿qué hacemos aquí nosotras hablando de androcentrismo? Que hemos dicho todos estos días, tú, Arakis, ayer todo el rato. Sí, no existe. Ahí sí nos aclaramos, no existe el patriarcado. Por lo tanto, no existe el androcentrismo. Yo padezco ilusiones perceptivas. Padezco ilusiones perceptivas. No estoy viendo lo que veo. Es decir, androcentrismo, no, por favor, una escala evolutiva donde nada más que aparecen homínidos, esto no es androcéntrico, es que padezco una ilusión perceptiva, y ustedes también. O sea, ¿dónde estoy yo? Antes estaba en el alma,
después estaba en mi cuerpo. Pero si mi cuerpo es transformable y ya no tengo alma, ¿dónde estoy yo? ¿A qué apelo? Y ahí es muy difícil. Una de las trampas de la diversidad es que la diversidad, que en principio es liberadora, es inasumible a la larga y genera siempre un repliegue identitario. Así es. Por lo tanto, quiero saber quién soy yo, cuál es mi grupo y reconocerme. Por lo tanto, vuelvo a un esencialismo. Un diverso siempre busca a sus iguales. ¿Me explico? Porque es la única manera en que el diverso existe. Un diverso busca a sus iguales para asegurar su diversidad, y en ese momento el reconocimiento no puede ser sino identitario. Es decir, se acabó la diversidad. Es que la trampa de la diversidad más importante es que oculta la desigualdad. Mientras no se cuestione la jerarquía, mientras no se señale el poder que supone lo masculino sobre lo femenino y el porqué de eso, da igual, nunca nos va a servir para proceder a desarticular la desigualdad entre hombres y mujeres. Simplemente va a ser un disfraz que va a complicar aún más el análisis y a invisibilizar el problema de las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ante un discurso sustitutivo en el que se tiende a invisibilizarnos y en el que se tiende a borrarnos. Entonces se plantea, determinada visión de la diversidad sexual, digámoslo claramente, es reaccionaria, es sexista y es patriarcal. Primero, porque va a volver a poner los estereotipos esencializados como lo único a lo que hay que caminar. Y segundo, porque propone la elección y el deseo como la resolución de cualquier conflicto. Y eso oscurece la desigualdad y la carga de poder que hay entre los estereotipos sexuales. La solución, no se soluciona en que una persona, si no se encuentra bien, cambie de sexo, porque hay unas relaciones de poder entre los sexos brutales que hay que seguir resolviendo. Y por lo tanto, la diversidad, si no resuelve previamente la desigualdad, es reaccionaria. Y tenemos un panorama donde el colectivo LGTBIQ de las diversidades, o esto que se conoce como el paraguas transgénero, han absorbido el movimiento de liberación de las mujeres, que las radicales han criticado y analizado, llegado a la conclusión de que esas diversidades son igualmente patriarcado, un patriarcado que nos quita toda nuestra carga revolucionaria. Todo lo que han luchado nuestras antepasadas feministas se vuelve a derrumbar. Años diciendo que las mujeres no somos nuestra opresión, no somos la feminidad, para que ahora nos digan que si somos lesbianas y no nos gustan los penes femeninos, somos transfobas. Nos acusan de cotton ceiling o de techo de algodón, en el sentido de que supuestamente las mujeres y especialmente las lesbianas oprimimos a las personas, a las mujeres transgénero, por no incluirlas en nuestras relaciones sexuales. Es la cultura de la violación que se promueve desde ciertos ámbitos del transextremismo, porque ninguna queremos ser etiquetadas de transfobas. Y a este punto hemos llegado. Nos vuelven a definir en base a otra cosa. Antes respecto a los hombres y ahora respecto a lo trans. Tanto querían derrumbar el binarismo que han vuelto a caer en otro binarismo, porque ahora o eres trans o eres cis. Y yo personalmente no le voy a decir a nadie cómo tiene que sentirse, ni cómo tiene que identificarse, ni mucho menos. Y apoyo personalmente a las personas transexuales porque sufren disforia por haber nacido y vivido en una sociedad con un género en el que no se sienten cómodas. Y tienen derecho, pienso, a vivir en sus propios términos y a que no sean discriminadas, agredidas, asesinadas por ello. Pero lo que no voy a apoyar es el transgenerismo o el culto trans, que nada tiene que ver con la lucha de las personas transexuales. Y he dicho transexual, no sé si sabían que ahora es la nueva palabra prohibida, porque ahora quieren que digamos transgénero. No voy a apoyar una cruzada cuasi religiosa que perjudica no solo a las personas transexuales, sino también a las mujeres, porque nos vuelve invisibles, nos borra, se ríe de toda la lucha de las radicales para que entendiéramos que el género es un constructo social, que las mujeres no somos la feminidad y que la feminidad debería abolirse y no celebrarse ni seguir perpetuándose. No voy a apoyar una ideología que dice a las lesbianas: si no te sientes atraída por personas del sexo opuesto que se identifican como mujeres, eres transfoba. Ni voy a apoyar una ideología tan misógina que llama a las lesbianas coñofílicas, que reduce a las lesbianas a una filia,
que quiere aprobar leyes donde baste la autodeterminación en el registro sin ningún otro trámite para cambiarse el sexo en el DNI. Porque creo que todas estas personas no se han parado a pensar en las consecuencias que tendrá todo esto para las mujeres, de que cualquier persona que se identifique como mujer, y no me refiero a transexuales, pueda acabar en cárceles de mujeres, en vestuarios femeninos, en baños femeninos. Se trataría de ponérselo más difícil a los varones, no más fácil. Y no solo eso, ya hay abogados como este artículo, publicando artículos sobre cómo librarse de la Ley Integral de Violencia de Género en el momento en que se aprueben estas leyes. Porque esta ley que quieren aprobar, la conocida como Ley Trans, acabaría con la Ley Integral de Violencia de Género. Porque el maltratador solo tendría que decir, hola, soy mujer, y pasaría a ser considerado violencia entre personas del mismo sexo. Ya no habría agravante por violencia machista. Las feministas siempre se han preguntado qué éramos las mujeres, porque costaba discernir entre los comportamientos y deseos que eran naturales o biológicos y los que eran aprendidos y construidos. Y creo que hoy en día deberíamos seguir teniendo ese debate, pero lamentablemente este debate no existe. Porque en las asambleas, en las academias y en todos los lugares y ámbitos feministas se ha aceptado sin ningún tipo de cuestionamiento todo el planteamiento queer, y cualquiera que no lo acepte es transfoba, no es inclusiva y tiene que deconstruirse y revisarse. Y no importa cuánto hayamos leído, experimentado, revísate esa transfobia y acepta el dogma, ¿no? Esto ha generado un enfrentamiento entre las feministas radicales, que defendemos que la raíz de nuestra opresión tiene una base material, que sería la apropiación de nuestra capacidad reproductiva, y entre los transactivistas, que no todos, porque hay muchas personas transexuales que nos apoyan, y no puedo no mencionar a Miranda Yarley, que sería la más conocida a nivel de Reino Unido, pero también personas transexuales anónimas que nos escriben por privado, que nos defienden también en público y que son insultados, y les llaman, en Reino Unido les llaman trascom, que significa escoria trans. Ahora bien, también me gustaría romper una lanza en su favor y diré que desde el feminismo radical se hace una crítica al transgenerismo, pero creo que no se puede llegar al odio para reivindicar aquello en lo que creemos. Y creo que muchas veces se llega a ese odio porque la misoginia que se destila desde el otro bando es tan fuerte que no hay razón para ser como ellos. Al queerismo, yo creo que hay personas que se acercan porque parece algo transgresor, pero la verdad es que solo es un elemento para el apuntalamiento y la consolidación del modelo propuesto, y desde luego está muy lejos de ser subversivo. O sea, no estoy hablando de personas transexuales, estoy hablando de que igual que la transmodernidad implica todos los comportamientos sociales y políticos, la transidentidad ha hecho una evolución entre lo que la identidad estaba primero dentro del alma, después estaba en el cuerpo y ahora parece que está en el deseo. O sea, yo compro mi transidentidad como en unos grandes almacenes. Yo quiero verme a mí misma como triunfadora, o verme en el Caribe, o verme con tal vestido, etcétera. Luego yo me compro constantemente, me sitúo y me expongo en las páginas y en las pantallas y quiero que la gente ponga like. O sea, ese proceso es un proceso de transidentidad. O sea, yo he proyectado lo que antes era alma e interior en una pantalla. En mi deseo, en una pantalla y en la aprobación de otro. Más aún, la teoría queer pretende, con este énfasis en la autodeterminación sexual, pretende acabar supuestamente con la heteronormatividad. ¿Pero lo logra? ¿Esto es así? Yo creo que no, que se está dando paso a una nueva normatividad. Es decir, la heteronormatividad está siendo sustituida a día de hoy por la queer normatividad. ¿Vale? Por ejemplo, querida Ángeles, ayer sufriste un ataque de queer normatividad.
Es decir, ese cambio de roles en este caso, bueno, de actitudes más que de roles, de que tú eras un poco más bruta que tu hermano y tu hermano más sensible que tú, ese cambio a tu madre la trastocaba lo que se le había transmitido a ella, pero además de trastocar eso, en una situación en la que tú entiendes que el género es lo que te da la identidad, supone que entonces a ti te pasa algo. Claro. Y si se supone que pasa algo, pues tenemos a un tipo que hoy ha decidido que a mí lo que me pasa es que no me he enterado de que con esta pinta que tengo, es decir, que como soy lesbiana con pluma, pues entonces lo que no me he enterado es de que en realidad lo que me pasa es que soy transexual. Que una de las cosas que tenemos que decir en estos debates, tanto en las redes sociales como en los debates públicos, es que digan exactamente qué es lo que se ha dicho en esta escuela que sea transfobo, porque no hay ni una coma. Aquí se ha hecho un análisis detallado de cuáles son las consecuencias de confundir dos conceptos y de los peligros de eliminar de la teoría un concepto que no lo podemos eliminar de la realidad. En ese constructo hay un desequilibrio absoluto, porque no desaparecen los varones, desaparece el cuerpo femenino. Raquel Rosario Sánchez, ella se sorprende y dice que no entiende cómo es posible que la aplaudan por decir soy una mujer y tengo pene, y que eso se aplauda, que me parece estupendo. O sea, si tienes pene, si es que yo no cuestiono ese tipo de cosas, pero sí cuestiono la que viene ahora, mientras que se castiga, en este caso a ella, por decir soy una mujer y tengo una vagina. Ayer a ti te ataca una masculinidad que está en la cúspide de esa nueva pirámide, y te ataca porque tú estás en la base de esa pirámide, que ha dado lugar lo queer a una visibilización que antes, ¿verdad?, no estaba presente en el heteropatriarcado y en la normatividad heterosexual. Ha dado lugar a la visibilización de un grupo intermedio, que son las masculinidades homosexuales y trans. En la cúspide de esa pirámide tenemos la masculinidad heterosexual y las mujeres, todas. Porque las mujeres que sufren discriminación por su opción o preferencia sexual, discriminación, también sufrimos opresión. Las que estamos más disconformes con el género somos las feministas. ¿Por qué? Porque nosotras lo que estamos buscando es precisamente abolirlo. Y efectivamente la lucha feminista se basa precisamente en derribar esa construcción que es dañina e injusta y que efectivamente se impone además con violencia, como sabemos particularmente las mujeres. Y lo único que os quiero decir es que no tengáis miedo, que no nos pueden acobardar, que lo único que persiguen es acobardarnos y que les tenemos que decir que no y que no, porque un no en la boca de una mujer es la palabra más revolucionaria. Aquí analizamos discursos, no señalamos a personas. Y cuando los discursos son malos, inconsistentes, falaces, analfabetos y otras cosas por el estilo, tenemos todo el derecho que nos asiste intelectualmente a revelar sus puntos más débiles. De las personas no hemos dicho ni diremos absolutamente nada, a no ser un latinazo, ¿vale? Buenos estaríamos. ¿Y de quién seríamos herederas? Si dijéramos que tenemos que dejar que nuestro pensamiento no funcione por miedo. Nunca. Somos de muy buena progenie. El feminismo tiene muy buena progenie. Nos ha sido trasladado por personas muy libres que les costó mucho su libertad, más que a nosotras. Por solo respeto a nuestra propia tradición, la libertad de palabra es absolutamente necesaria. Nada más.